hechos fueron ficticios y cuáles fueron reales en la nueva parte de la serie final de The Crown, temporada número 6 de The Crown, los primeros 4 episodios que fueron los lanzados en esta ocasión. Y hoy te cuento qué fue lo que realmente pasó, cuál fue la parte de ficción y realmente esto era tan fuerte como hemos pensado con el fantasma de Diana. Hoy te cuento todo esto porque ya sabes que nosotros acá desglosamos absolutamente todo. Todo empieza cuando la princesa de Gales, Diana, en ese momento estaba conduciendo un vehículo con su hijo William. En ese momento ellos iban cantando una canción y se dirigían hacia la casa del primer ministro, Tony Blair. De jugar con los hijos de Diana y los hijos de él en su casa, luego fue a contarle todas las cosas a la reina Elizabeth II. Esto no se confirma que sí pasó o no pasó, pero el hombre estaba actualmente tomando cargo en ese momento. Luego de esto todo viene el cumpleaños de Camila, el cumpleaños número 50 de Camila. En ese momento, según la serie, Diana se fue con Harry y William en un avión privado hacia otro lugar donde se iba a encontrar con Mohammed, quien era el papá de Dodi, el novio que ella se conoció en esos días. Según la serie, ellos no estaban muy emocionados, pero ella dijo que ellos podían hacer de todo allí porque Diana era una mujer aparentemente divertida, que le gustaba, era como un niño grande. Luego ellos se fueron allá con este señor, quien luego llamó a su hijo Dodi, quien estaba en ese momento supuestamente comprometido con su novia para casarse ya, y le llamó para que él atendiera a sus invitados. No se sabe si realmente esta parte es cierta o no, pero sí fue verdad que ella fue hacia ese barco y sí estuvo con Dodi, y fue allí donde se encontraron por segunda vez, puesto que años antes, 10 años antes, cuando ella estaba casada con Carlos y él tuvo un matrimonio completamente rápido, fue fugaz, su primer matrimonio, ellos se conocieron pero no hubo un acercamiento. Sin embargo, según se cuenta, el papá de Diana le pidió a Mohammed que en algún momento, si tenía que apoyar a Diana, que por favor que la apoyara, porque ella estaba pasando un momento difícil en ese momento en el matrimonio con Carlos. Pasó unos días súper bien con Dodi y los hijos, y también los hermanos de Dodi, que estaban pequeños, estaban bailando, se metían a la piscina, veían películas y todo. Según la serie, la novia, la prometida de Dodi, viajó porque ella estaba celosa. Vio en los periódicos que todo el mundo estaba hablando que Diana estaba allí, y él salió corriendo para allá porque el papá se lo pidió. Según la historia real, esa mujer no se movió de su lugar porque cuando se enteró, ella simplemente se quedó en el lugar donde estaba, y luego vino una demanda. Se menciona la demanda en la ficción, en la serie, pero en la vida real hubo una demanda donde el papá de Dodi, el señor Al-Fayed, le dio unos supuestos $500,000 a esta mujer a que dejara todo lo que tenía que hacer en Estados Unidos, su modelaje, porque ella era modelo en ese momento, para que estuviera con Dodi. Sin embargo, Dodi en la realidad negó haber estado comprometido con esta mujer. En la ficción ellos siguen en su fin de semana y Diana se muestra, y él no se muestra tan interesado por Diana en la ficción porque supuestamente es un hombre comprometido y estaba queriéndole ser fiel a su mujer. Pero luego, cuando ella se apareció en la isla, el papá de Dodi de la ficción le pidió a Dodi que necesitaba que él enamorara a Diana, porque él quería hacer unión con esa familia, que de hacerlo, pues Dodi iba a ser muy aceptado por él. O sea, como hijo lo iba a querer mucho más. En la vida real, los paparazzi llegaron a ir a este lugar, y en la ficción también. Sin embargo, en la ficción, la novia, la prometida de Dodi, estaba metida en un barco diferente al de ellos, y ella le reclamaba a Dodi que por qué razón él tenía que estar con esas personas, que él tenía un compromiso con ella. Al final de cuentas, esta mujer de la ficción simplemente ya no se volvió a hablar de eso y se desapareció. En la vida real, como hubo una demanda, no se sabe en qué quedó la demanda porque a ella le dejaron plantada. En la vida real, supuestamente Dodi estaba muy interesado en Diana.
y ellos tuvieron un supuesto flechazo. Después, en la ficción, mandaron a los niños hacia el Reino Unido y ellos se quedaron pasándola bien y luego decidieron irse a París. En estos momentos en la serie muestran a una Diana desencantada. Ella, como había terminado su relación con el doctor, no estaba muy deseosa de estar con Dodi. Simplemente estaba pasando el rato. La ponen allí como una madre abnegada que solamente quiere estar con sus hijos. Ella incluso le promete a los hijos que quiere estar con ellos y que ya se devuelve para la casa. Pero en la ficción, seguimos en la ficción, el papá de Dodi sigue insistiendo y le dice, tienes que comprarle algo, un anillo para comprometerte con ella. Él no quiere en la ficción, pero en la vida real supuestamente Dodi había comprado unos anillos de compromiso que no llegó a darle por lo que pasó después. A ella se le ve muy desencantada y muy triste con todas las persecuciones de los paparazzi en la ficción. De hecho, Elizabeth, quien interpretó a Diana ya adulta, dice que ella sufrió interpretando a Diana en ese momento precisamente de la persecución de los paparazzi, porque ella dice que ella no se imagina que alguien pueda aguantar algo similar. Ella y quien interpretó a Dodi sufrieron lo mismo, esa desesperación de ver a tantas persecuciones porque pusieron esto a sí mismo como fue supuestamente en la vida real. Muchos paparazzi, muchas cosas, muchas cámaras, era algo que no se podía soportar. Esta mujer, y quiero hacer un paréntesis, de cómo Elizabeth Debicki interpretó a Diana, fue una cosa fenomenal. La verdad es que hubo momentos en la serie donde yo me sentí que era una realidad, cómo esta mujer realmente miraba, cómo hablaba, cómo interpretaba. Se llevó, y de verdad que yo me imagino que esta mujer debe de ganarse en algún momento un Emmy o algo por el estilo. Y luego quiere proponerle en la ficción matrimonio a ella, y ella simplemente se niega diciendo que ella no está preparada para casarse con él, que él es un buen hombre, pero que él tiene que eliminar ese vínculo que tiene con su papá. Porque en la serie, en la ficción, ponen al papá como que él es el autor intelectual de todo lo que pasó. Mandaron a buscar los paparazzi para tomarles una foto a ellos dos en un barco, en el barco que costó millones de dólares que ellos estuvieran de vacaciones. Y esta foto que publicó el Daily Mail, que se llama The Kiss, en esa foto están ellos besándose en la vida real, pero en la ficción ella realmente no está mucho en Dodi. Ella le gusta y todo, pero como para pasar el rato. Luego pasó lo inevitable, pasó lo que pasó en el puente en Francia, porque ella quería regresar a casa, pero el papá de Dodi en la ficción insistió que fueran a París. Y él dijo, bueno, por favor, te tengo que llevar a París a hacer algo que tengo que hacer y luego te llevo a la casa. Ella quería estar con sus hijos en la ficción. En la vida real no se sabe si fue así, que ella estaba loca por regresar con sus hijos, pero ellos sí se fueron luego a París y pasó lo que pasó. No presentaron el momento como tan trágico, ¿no? Pero sí se escuchó y se vio las calles y toda la cosa de cómo fue la prensa. Llamaron a Carlos a las 4 de la mañana y fue todo muy apegado a la vida real. Cuando recibió la llamada, luego cuando Carlos habló con los hijos, el mismo Harry dijo en su libro que su papá lo despertó de madrugada y le dijo, querido hijo, y habló con él. A William no sabemos cómo fue exactamente en la vida real, pero a los dos él esperó como más de madrugada para poder hablar con ellos. Y bueno, allí fue en la serie. Carlos en la serie llora cuando se enteró de la noticia. Supuestamente en la vida real varias fuentes dicen que él lloró, que tembló y que se sintió súper mal. Luego él en la serie tuvo que ir a identificar todo y lo demás. Según en la vida real, la reina Elizabeth II no estaba muy de acuerdo con que se hiciera un acto fúnebre público. Sin embargo, Carlos supuestamente en la vida real insistió de que así fuera. Otros dicen que fue el primer ministro que insistió en que esto fuera así. En la serie fue Carlos que le pidió a su mamá e insistió a su mamá que esto tenía que ser de esta manera y así fue. En la serie recrearon todo el funeral, a los muchachos detrás, y la verdad que me dio una cosa aquí en el corazón cuando vi esa situación de nuevo, porque debe ser muy difícil. La verdad que lo sentí mucho
mucho. Cuando el mismo Harry describió en su libro, esto fue traumático y para cualquier persona, hasta una persona adulta es traumático. Imagínense para niños de 12 y 15 años, esto fue terrible, esta situación. Lo mismo, ellos se recrearon y la verdad es que quien interpretó a la reina Elizabeth II fue el discurso. A mí me pareció que era como la realidad todo. Pasaron imágenes que parecían imágenes, mezclaron como imágenes de la vida real con la ficción y todo. Y esto fue increíble ese momento. No se vio como tan trágico, pero sí muy sentido. Yo no creo que William vaya a ver esta serie y supuestamente amigos de Harry van a ver la serie primero para ver si él la puede ver. Se presentó una Diana muy abnegada por sus hijos. Presentaron las cosas un poco delicadas, ¿no? Luego viene la parte en cuando ella aparece el fantasma, se le apareció a Carlos cuando iba de regreso después de haber estado en París, iba de regreso al Reino Unido y ella le dijo que gracias por haber sentido eso, por llorar por ella. Como que hicieron las paces en ese momento y ella se fue disque tranquila. Y luego se le apareció a la reina Elizabeth II cuando la reina Elizabeth II no quería mostrar sus sentimientos en la ficción. No quería mostrar sus sentimientos y ella le dijo en ese momento, a Diana le dijo a la reina Elizabeth II que esto le había pasado precisamente porque la reina Elizabeth II quería verla como una enemiga, no a su persona, sino a lo que ella representaba. La reina Elizabeth II en ese momento le recriminó diciéndole ya debes de estar feliz, debes de estar contenta por haber puesto esta casa patas arriba. No hicieron las paces, pero Diana sí le dijo que demostrara realmente a los británicos quién era ella y todo, y luego ahí fue donde ella se empoderó. Y luego ahí fue donde ella dio ese discurso hablando de lo buena que era Diana, que siempre sonreía. Y esto pasó efectivamente en la vida real, este discurso de la reina Elizabeth II, que la gente sí estaba esperando que ella lo hiciera. Una situación muy dolorosa y hasta el momento sigue siendo dolorosa para muchas personas que admiraban a Diana, la princesa de Gales. En un momento ellos quisieron restablecer su Alteza Real después de su muerte. Sin embargo, no fue así porque la familia de Diana supuestamente no estuvo de acuerdo con que esto fuera así. Además, ya para qué restablecer este título si no tenía ningún tipo de sentido. Esto fue todo lo que pasó tanto en la ficción como en la vida real. Hay muchos hechos de cosas que son rumores, que nunca se han confirmado, pero en la serie todos los diálogos fueron ficción, porque no se sabe que ellos hablaron en la intimidad, que se dijeron, que preguntaron, y todo eso fue ficción. Sin embargo, nos imaginamos que tal vez en ese momento pudo haber sido algo muy fuerte para todos ellos, y principalmente para los hijos. ¿Ustedes qué piensan? Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.